Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con la tercera parte del tema acerca de la vida de Jonás. Estamos realizando un pequeño estudio, revisamos una lectura de cada capítulo. Hoy vamos a revisar el tercer capítulo del libro de Jonás y a partir de un breve estudio de reflexiones acerca de los capítulos, hacemos aplicaciones a nuestra vida. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, se mencionó cómo Dios preparó un gran pez para poder el Señor corregir la obstinación y la terquedad del profeta Jonás. Enseñábamos y decíamos que dentro de esa calamidad, que dentro de esa consecuencia, Dios nos quiere corregir cuando nosotros tenemos un llamamiento a algo y no queremos obedecer y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y decíamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, que Jonás huía de la buena voluntad de Dios, que Jonás huía, como dice el capítulo 1 y 2, que Jonás huía de la presencia de Jehová, huía de la presencia de Dios. Y por eso Dios preparó una tempestad cuando estaba durmiendo en la barca y luego también para él específicamente había preparado un gran pez. El gran pez simboliza el trato de Dios para poder corregir, para poder el Señor formar, para poder quitar de nuestra vida todas las veces que hemos sido rebeldes y obstinados a una orden, a una instrucción del Señor. Y decíamos que cuando estamos nosotros la mayoría del tiempo dentro de esas calamidades, es ahí cuando aprendemos a adorar, aprendemos a orar, es ahí cuando sale la adoración, es ahí con esa prueba que Dios tensa las cuerdas de nosotros para que podamos dar el sonido afinado de la adoración. Y fue exactamente lo que sucedió con el profeta Jonás. Dios quería que Jonás pudiera clamar, pudiera orar y pudiera adorar, pudiera acordarse de su oficio. Quiero invitarte a que tú puedas revisar el capítulo anterior para que tú puedas sustraer todo lo que sea necesario para tu vida. Jonás esconde su profesión, pero dentro del pez recuerda su profesión, recuerda su oficio, que él era un siervo de Jehová, que era un adorador, que era un intercesor y que él era un profeta, que era un siervo de Dios, que sabía hacer lo espiritual. Y dentro de esa calamidad, Jonás clama a Dios y Dios lo expulsa, Dios lo vomita del pez. Dios manda al pez para que vomite a Jonás. Ahora vamos a revisar lo que sucede en el capítulo 3. Espero que estos mensajes sean de gran bendición, sean de utilidad para tu vida. Ciertamente el pasaje y el libro de Jonás no es muy difícil de entender, pero sí vamos a poder comprender a Dios y vamos a poder sustraer cómo era el profeta, cuál era la intención del profeta en no obedecer a la palabra de Dios, cuál era la intención del profeta, por qué no quería obedecer. Sabemos que a Jonás lo motivaba su obstinación, su rebeldía, pero eso tenía una causa y el capítulo 4 lo revela. Luego lo vamos a estar diciendo, pero Jonás tenía una razón por la cual él actuaba de una forma. Sin embargo, indistintamente de la razón de Jonás, Dios estaba corrigiendo, Dios estaba formando la desobediencia, la rebeldía y la obstinación de parte del profeta. Dios no tiene problema a veces con nuestras intenciones, sino lo que hacemos, que es pecado delante de Él. En este caso, cuando somos desobedientes a un llamamiento, cuando Él nos da una instrucción clara respecto de algo específico y no lo obedecemos, eso Dios lo tiene que corregir. Ahora vamos a hablar del capítulo 3 del libro de Jonás. Quiero invitarte a que puedas revisar el capítulo 1 y 2 para poder llegar al capítulo 3, que es lo que lo continúa cuando Jonás es vomitado del pez. Vamos a hacer la lectura rápidamente. Tiene solamente 10 versículos el capítulo y a partir de eso vamos a sustraer enseñanzas y lo vamos a aplicar a nuestra vida inmediatamente. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esa es la lectura del capítulo 3. La historia de Jonás es una historia muy conocida. De hecho, las historias de la Biblia son conocidas no solamente en un contexto cristiano, en un contexto eclesiástico, sino también en un contexto secular o mundano. Por ejemplo, la historia de Adán y Eva, muy famosa. La historia de Noé y el arca, muy famosa. Se han hecho películas de la historia de Noé. La historia de David y Goliat. Y la historia de Jonás está a la par. Es muy conocida la historia de Jonás. Pero hoy vamos a sustraer y hacer aplicaciones a nuestra vida. Salido del pez Jonás, conoció una nueva oportunidad de Dios para servirle. Siempre Dios tiene nuevas oportunidades para todo aquel que se humilla delante de Él. Dice el versículo 1 que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Cuando el pasaje está diciendo eso, lo que en el fondo está diciendo que Dios le dio otra oportunidad a Jonás para volver a servirle, para volver a rectificar y reivindicarse en su vida para con Dios. Por segunda vez habló Jehová a Jonás. Dios da siempre nuevas oportunidades. El hecho de que el pez haya vomitado a Jonás con vida significa que Jonás todavía tenía una oportunidad para agradar a Dios, todavía tenía una oportunidad para servir a Dios, de dejar su terquedad, de dejar su obstinación, de dejar su desobediencia y empezar a hacer lo que Dios quiere, de empezar a hacer la voluntad, de cumplir el propósito, de no dejar su oficio, sino de volver a servirlo con todo el corazón. Dios siempre tiene oportunidades para nosotros. No es que Dios nos deseche a la primera. No es que Dios nos olvide y nos sustituya rápidamente. No, Dios siempre tiene oportunidades para nosotros. Recordemos en aquella oportunidad cuando el profeta Elías, luego que Jezabel lo presiona para matarlo, Elías se esconde en una cueva y Elías entra en un periodo de inactividad. Elías deja de mandar fuego del cielo, Elías deja de profetizar, Elías deja de hacer milagros, deja de cumplir su ministerio y se va a esconder en una cueva. Pero fue en la cueva cuando Jehová lo fue a buscar y le dijo que saliera de la cueva. Dios siempre tiene oportunidades para nosotros. En esa oportunidad, Dios le dio una oportunidad a Jonás para volver a hacer las cosas bien. Si tú en algún tiempo no estuviste haciendo la voluntad de Dios, si tú en algún tiempo estuviste haciendo tu propia voluntad, si tú en algún momento pagaste el pasaje para ir a Tarsis, para ir en pos de otro propósito, Dios te dice hoy día, hay una nueva oportunidad para servir, hay una nueva oportunidad de agradar a Dios, hay una nueva oportunidad de vivir para su gloria. Por tanto, dice el apóstol Pablo, los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay que vivir para Él y Dios siempre nos dará oportunidad. Dios no nos desecha fácilmente. Siempre tiene unas oportunidades para nosotros. Y no es que vamos a dejar pasar el tiempo para hacer otras cosas. Total, Dios nos da oportunidades. No. Es que Dios siempre nos da oportunidades de servirle, de volvernos de todo corazón, de dejar nuestra mala actitud, de dejar de vivir para nosotros y vivir para Él. Jonás terminó haciendo lo que Dios quería. El asunto es que Dios quería mandar un mensaje a Nínive y Jonás lo terminó haciendo igual. Aquí vemos que la terquedad y la rebeldía no son nada contra Dios. ¿Es caprichoso Dios que obligó a Jonás a ir a predicar? ¿Dios es obstinado? Dios es soberano. Lo que Dios le estaba enseñando
lo que Dios le estaba enseñando a este profeta llamado Jonás es que Él es soberano y que todo mundo debe someterse a su autoridad. Que indistintas las razones que tengamos, cuando Él manda, Él manda. Dice el libro de Génesis que Dios mandó al hombre para que labrase la tierra, para que la labrase y la guardase. Dios mandó, porque Dios manda. Él es soberano. Dios no tiene jefes. Dios no tiene supervisores. Él es la autoridad máxima. Él manda. Nadie puede ponerse sobre su autoridad. Cuidado con subirnos al lecho de su estrado, que fue lo que hizo Rubén con Jacob, durmiendo con una de sus esposas. Jacob le dice: Rubén, tú eres el principio de mi fuerza y de mi vigor, pero quiero decirte, Rubén, que tú no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu estrado. Por cuanto quisiste ponerte sobre mi autoridad, por cuanto quisiste, Rubén, estar a la misma autoridad mía, Rubén, tú no serás el primogénito. Porque pecar contra la autoridad es más grave que pecar contra la santidad de Dios, aunque todo pecado a Dios le molesta. Pero el pecado de la rebeldía, el pecado de la obstinación, de la desobediencia, atenta contra la autoridad de Dios. Menospreciamos la autoridad de Dios porque creemos que nuestra autoridad está a la par que la autoridad de Dios. Dios siempre impondrá su voluntad, y esto era lo que Jonás debía entender, que indistintamente de las razones que tengamos, su autoridad es más grande que cualquier otra autoridad. Por eso que dice el apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 2, cuando dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los que están arriba, los que están abajo y debajo de la tierra, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que toda la autoridad está sobre Él y que no hay otro nombre que no hay otro nombre más glorioso, más elevado, que no hay otro nombre dado a los hombres en que tengamos salvación. El nombre de Cristo es el nombre de toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad. Dijo el Señor: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y cuando el Señor dice que toda autoridad, significa que todos nos sometemos a su autoridad. Por tanto, debemos hacer lo que nuestra autoridad nos está diciendo. Hay muchos que no les gusta el reino, que no les gusta el gobierno ni la autoridad de Cristo. Que aman a Cristo, que les gusta la misericordia de Cristo, que les gusta el amor de Cristo, pero no les gusta el gobierno de Cristo. Él es el Señor. Él es conocido como el Señor. A muchos les encanta a Jesús, el Salvador, el que pagó por mis pecados, aquel que me redimió con su sangre. Eso es hermoso y yo lo amo también. Pero tenemos que amar al Jesús Señor. Tenemos que preferir al Jesús Señor, porque Jesús es Señor, es más importante de que sea Salvador. Jesús Señor es Jesús autoridad. ¿No fue lo que entendió muy bien aquel hombre de autoridad, el centurión romano? Mateo capítulo 8, cuando este hombre tenía un criado enfermo. Y Jesús le dice a este hombre: oye, yo voy a ir a tu casa, voy y le sanaré. Y el centurión le dice al Señor: no entres a mi casa, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo proclama la palabra y mi siervo será sano. Le dice el centurión romano: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mi autoridad, bajo mis órdenes, a soldados. Y todo lo que yo les digo, lo hacen. Le digo a este va y a este otro ven y viene. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre reconocía que Jesús tiene la autoridad sobre las enfermedades y que toda palabra de Jesús se cumple donde quiera que Él está, porque Él es la autoridad. El centurión romano reconocía la autoridad de Jesús, porque el centurión romano le decía a sus soldados que hiciera esto y lo hacían. Le está diciendo a Jesús: tú mandas a la enfermedad y se va, porque tu autoridad está por sobre las enfermedades. Solo di la palabra y se va a cumplir. Ese centurión romano conocía el principio del reino, que es la autoridad. Jonás lo estaba aprendiendo recién.
que la autoridad del Señor es lo más importante en nuestra vida, que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro hermano, que Él es el primogénito, pero no se nos olvide que Él es el Señor y que está sentado sobre toda autoridad, está sentado sobre ángeles, sobre querubines, sobre serafines. Él es la autoridad por sobre todas las cosas. Dios no es caprichoso, solo que en el mundo y en su reino, donde quiera y en el universo, se hace lo que Él dice, no lo que tú dices ni lo que yo digo, sino lo que Él dice. Él es nuestra autoridad. Hay que terminar haciendo lo que Dios quería. Jonás no quería ir a predicar y terminó haciendo lo que Dios dijo, porque Dios manda. Dios quería enseñar a Jonás la misericordia y perdón para con todo aquel que se humilla. Primero para con Jonás mismo y luego para con los de Nínive, porque vemos que después Nínive se arrepienten de su mal camino. Dios quería enseñar la misericordia. Dios quería enseñar el perdón. Dios le quería enseñar a Jonás: aprende a la autoridad, aprende a obedecer, aprende la misericordia, Jonás. Jonás, aprende el perdón. Cuando Dios perdonó a Nínive, estaba enseñándole a Jonás el perdón y la misericordia. Los de Nínive merecían castigo porque ellos son parte del pueblo asirio, quienes subyugaron y mataron muchos israelitas. Fueron los asirios quienes Dios usó para tratar a Israel por mucho tiempo. Y por eso Jonás no quería ir. Lo vamos a decir después en el capítulo 4. Jonás quería que Dios destruyera a Nínive porque mucho tiempo les hicieron males a Israel. Y Jonás quería destrucción, Jonás quería que Dios acabara con Nínive, pero Dios los quería perdonar. Dios quería hacer misericordia. Le está diciendo a Jonás: Jonás, te estoy enseñando algo muy importante, que tú debes hacer misericordia. ¿No fue lo mismo que sucedió estando en la barca, que Dios tuvo misericordia para con los marineros? ¿Acaso ellos no se convirtieron a Dios y Dios los libró de la tempestad, los libró de la calamidad? ¿No fue exactamente lo que sucedió con Nínive, que venía destrucción, que venía castigo y juicio, y ellos se convirtieron de su mal camino y Dios los perdonó y los libró? Jonás aprende la misericordia. Jonás aprende a perdonar, Jonás. Jonás, debes madurar. Jonás, no seas un inmaduro. Dios siempre nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere enseñar a aprender, con este pasaje, a aprender a someternos a su autoridad, a no ser desobedientes, a hacer misericordia y aprender a perdonar. Que Dios atiende la humillación. Los marineros se humillaron delante de Jehová, se humillaron delante de Dios y Dios calmó la tempestad. Los de Nínive se humillaron, le pidieron perdón a Dios. Todo el mundo empezó a ayunar, dejaron de comer, de beber agua, se vistieron de cilicio y de ceniza y Dios los perdonó. De eso es lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría y no lo hizo. Dios quitó el castigo porque se arrepintieron, porque se humillaron. Igual que Jonás. Jonás en el pez no se humilló, no lo dijimos en el video anterior. No, Jonás se humilló delante de Jehová. Pagaré lo que prometí, abandoné tu misericordia, yo con voz de adoración y sacrificio cantaré a Jehová. Y empezó a clamar: Jonás, oirás mi voz desde tu templo. ¿Acaso Jonás no se humilló dentro del pez? Fue exactamente lo que sucedió con Nínive. Dios nos enseña a nosotros el gran principio de la humillación. Que los de marineros se humillaron, le pidieron a Dios misericordia y Dios perdonó. Que Jonás dentro del pez se humilló y le pidió perdón a Dios y Dios lo salvó del pez. Que los de Nínive se humillaron, clamaron a Jehová, le pidieron perdón y Dios los perdonó. Hizo misericordia. Vengo y te lo aplico.
hacemos misericordia. Cuando nos hacen males. Es difícil, no es cosa fácil. Hacemos bienes cuando nos hacen males. El mal camino de los de Nínive, ¿acaso no ofendía a Dios? Eso es lo que dice. Pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás, la maldad de los ninivitas está delante de mí. Tras todo pecado, el ofendido es Dios. Cuando actuamos mal, el ofendido es Dios. Pero Dios hace misericordia. Cuando tú pecas y yo peco, yo no te daño a ti tanto, sino que daño a Dios. Y Él nos hace misericordia todos los días. A cada instante hace misericordia. Vengo y te pregunto, ¿tú haces misericordia? ¿Sabes perdonar? Dios le estaba enseñando a este hombre la misericordia. ¿Sabes tú hacer misericordia? Cuando te hacen males, ¿sabes perdonar? Dios quería enseñar a Jonás que a él le importan todos. Dios quería enseñar a Jonás su soberanía en todo lugar y en toda nación. ¿Acaso no es el Dios de Israel? ¿Acaso Jehová no es el Dios de Israel? Claro que sí. Él es el Dios de Israel, pero a Él le importa a toda la gente. Él ama a toda la gente. Escogió a Israel para su propósito, pero Israel no es más especial que Francia, o que Inglaterra, o que Italia, o que Palestina, o que Egipto. A Él le importan todos. Él los ama a todos. Su soberanía está por sobre todas las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El padre le dice al hijo: Hijo, pídeme las naciones y yo te las voy a dar. Pídeme los confines del universo y te los voy a dar porque son tuyos. Porque Él es el Señor de las naciones y su soberanía está por sobre las naciones. Él hace lo que quiere porque Él es la autoridad. Eso le está enseñando a Jonás. Jonás, hay que empezar a madurar, Jonás, porque yo soy un rey, un Dios que hace misericordia. Soy un rey, un Dios que impone su soberanía, su autoridad. Jonás, yo soy un Dios que perdona. Aprende de mí, Jonás. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos quiere ministrar con esto? Debemos aprender a hacer misericordia. Jonás era un ministro, era un siervo. Te habla a ti, sierva de Jehová. Te habla a ti, siervo de Dios. ¿Sabes hacer misericordia? ¿Sabes tú perdonar? ¿Sabes tú someterte a la autoridad de Dios? ¿Sabes tú hacer misericordia? ¿Sabes tú amar a los demás? Sé yo, Isaac, amar a los demás. Hoy Dios nos enseña este principio de la misericordia. Que Él aprende a escuchar, que Dios sabe escuchar a aquel que le clama de corazón. Escucha a los marineros, la oración de ellos. Te imploramos, Jehová, no perezcan los inocentes por causa de un culpable, sálvanos. Y Dios los escuchó. Jonás desde el pez clamó, la humillación, escuchó la oración de Jonás y Dios mandó al pez para que vomitara a Jonás. Dios actuó. Ahora los de Nínive empezaron a clamar, a pedirle perdón a Dios. Y Dios dijo: bueno, los voy a perdonar, y no les envió el castigo. Él se complace en hacer misericordia. Dios quería enseñar a Jonás que la terquedad del hombre nunca se impondrá sobre su autoridad. Nunca. Este es un libro de enseñanza. Es un libro de formación. Eso es el libro de Jonás. Es un libro para formarnos. ¿Cuántas veces hemos sido como Jonás? Hacemos lo que queremos, no hacemos misericordia. Jonás el inmaduro. ¿Y cuántas veces hemos sido como Jonás? Que no hacemos caso, que no queremos perdonar, que no queremos hacer misericordia. Quiero decirte que se van a equivocar contigo en algún minuto. Tal vez tu esposa o tu esposo se va a equivocar contigo. Tus hijos tuyos se van a equivocar contigo. Y tú debes hacer misericordia. El hermano de la iglesia, la hermana de la iglesia se va a equivocar contigo. Debes hacer misericordia. Tu vecino se va a equivocar contigo. Debes hacer misericordia y perdonar. ¿Cuántas veces dijo Pedro, debo perdonar? ¿Cuántas veces dijo Pedro, debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor le dijo: no, Pedro, 7 es muy poco. 70 veces 7 debes perdonar a tu hermano que peque contra ti. Hay que aprender
El libro de Jonás es un libro de enseñanzas, de aprender a conocer el carácter de Dios, de aprender a conocer la naturaleza de Dios. Hemos dicho hasta el momento, aprender la autoridad, aprender la soberanía, aprender la misericordia, aprender el favor, aprender el perdón de Dios. Cómo Dios actúa, cómo Dios opera, cómo Dios actúa en su carácter, en su naturaleza. La naturaleza de Dios es que es autoridad. La naturaleza de Dios que es misericordioso, que es perdonador, que sabe escuchar al que se humilla de corazón, al que se humilla y se vuelve del mal camino. Él sabe escuchar. Eso aprendemos de Dios y cómo formaba a su siervo Jonás. Los de Nínive hicieron lo mismo que Jonás. Se humillaron y se arrepintieron de sus maldades. Es lo mismo. La terquedad de Jonás se compara con la maldad de los ninivitas, y con ambos Dios tuvo misericordia. El libro en los 4 capítulos es una sola cosa: Dios haciendo misericordia a aquel que se humilla. Dios los perdona a todos. Perdonó a los de Nínive como perdonó a Jonás, como perdonó a los marineros, como perdona a medio mundo, porque los perdona a todos aquellos que le piden perdón de corazón. Él perdona. Dios tenía juicio para Nínive, pero la humillación siempre hace cambiar de opinión a Dios. Esto es muy importante. Tal vez Dios quería que Jonás se muriera en el pez. Tal vez Dios había determinado que Jonás se iba a morir dentro de un animal. Tal vez. ¿Es Dios malo? No. Pero la humillación hizo que el pez vomitara a Jonás. La humillación hizo cambiar de opinión al castigo que Dios tenía para con los de Nínive. Yo te entrego hoy una clave importante para la vida. La humillación siempre hace cambiar de opinión a Dios. La humillación hace cambiar lo que Dios iba a hacer en contra de nosotros. Lo cambia. Eso es lo que revela. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué cosa hicieron? Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría. Y no lo hizo. Los iba a castigar, ya no los castigo. Porque la humillación siempre toca el corazón de Dios. Todo aquel que se humilla, Dios lo oye. Todo aquel que se humilla de corazón, Dios lo atiende, Dios lo mira. Dice que Dios vio Dios. Y vio Dios, vio. Dios quiere ver tu humillación, quiere ver que te humillas en verdad, que Él te va a empezar a escuchar. Cuando te estén viniendo males en tu vida por alguna razón, que tú sabes que porque fallaste a Dios, ve a humillarte y Dios puede cambiar las cosas. Dios las puede cambiar, porque no hay nada que Él no controle. No hay nada que Él no esté bajo su autoridad. No hay nada. Todo mundo se somete a su autoridad. Él tiene el control sobre todas las situaciones en tu vida. Él puede decirle al diablo que se vaya y se va. Él puede quitar la enfermedad en este minuto. Él puede quitar el trato de tu vida en este minuto. Si tú te humillas y te arrepientes y si vives si tú estás en una humillación constante delante del Padre, pero no una humillación de palabras, sino de una humillación constante y permanente, de vivir una vida de humillación, porque la humillación siempre toca el corazón de Dios. Él no soporta a aquel que se humilla delante de Él. Cuando el Señor iba por Israel, se acercó una mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba poseída por un demonio, dice la Escritura. Y viene esta mujer dando voces y le clama a Jesús que hiciera misericordia para con su hija que estaba atormentada por un demonio. Y el Señor le dice: no está correcto el pan de los hijos darlo a los perrillos, porque era una mujer extranjera. Y la mujer se acercó delante del Señor y le dijo: yo sé que eso es así, pero aún, dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y se humilló esta mujer como un perrillo, pidiendo migajas a Jesús. Y el Señor le dice: oh mujer,
grande es tu fe. Que se haga contigo como tú quieres. Y la humillación de esta mujer tocó el corazón del Señor. Y en aquella misma hora la hija de esta mujer fue sanada de aquel tormento, de aquel demonio. Jesús proclamó una palabra a través de la humillación de esta mujer. Porque Él no soporta a aquel que se humilla en su presencia. Todo aquel que se humilla es atendido por el oído de Dios. Dios tiene sus oídos tapados cuando estamos en rebeldía. Él está así cuando estamos en rebeldía. No te oye, no nos oye. Pero cuando empieza a salir la oración de humillación, Dios se saca sus manos de sus oídos y empieza a inclinar su oído a nuestras oraciones. Y empieza a actuar. La humillación siempre toca el corazón de Dios. La humillación siempre toca el corazón del Padre. Aleluya. Gloria a Él. La humillación del hombre o mujer más malo del mundo siempre conmueve el corazón de Dios. Escucha esto. El camino más fácil para llegar al Señor siempre será el camino de la humillación. No hay camino más fácil. No hay senda más fácil de caminar que por la senda de la humillación para llegar al Señor. Si quieres llegar al Señor a través de tus obras, si quieres llegar al Señor a través de tu buen proceder, si quieres llegar al Señor a través de tus grandes méritos y tus títulos y tus logros ministeriales o tus logros académicos y profesionales, estás yendo por un mal camino. Acércate a Él por el camino de la humillación y vas a encontrarlo rápidamente. Es la forma más fácil de hallar a Dios. Si sientes que Dios está lejos de tu vida, si sientes que Dios está a kilómetros y kilómetros y kilómetros de tu vida, lo que tienes que hacer es humillarte, doblegar tu corazón, llorar delante del Padre y vas a ver cómo en el segundo Él se va a empezar a acercar a tu vida. Vas a ver cómo Dios va a recorrer miles y miles de kilómetros para llegar a donde estás tú, para hacerte ver que está contigo ahí. Porque el camino más fácil para llegar a Dios no es ir al tercer cielo, sino ir a la humillación. Es más fácil llegar hacia el corazón del Señor. Dice el profeta Isaías en el capítulo 57 que Él es el santo y sublime. Dice cuyo nombre es el santo y habita en la altura y la santidad. Pero termina diciendo el profeta que Él habita con los quebrantados y humildes en espíritu. Con los contritos, con los humildes, con los quebrantados de espíritu. Él mora con ellos. Dios se va a vivir con los humillados. Atiende la oración de los humillados. Bienaventurados los que se acercan en humillación al Señor, porque ellos conocerán el corazón de Dios. Si tú quieres conocer a Dios y el corazón de Dios, ve a la humillación. Filipenses en el capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Él se humilló. Si tú quieres conocer a Dios, humíllate. Ese es el camino por el cual el Señor transitó, por el camino de la humillación. Varón de dolores, experimentado en quebranto, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Molido, azotado de Dios, cargó el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Eres el varón de la humillación, varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en humillación, experimentado en dolor. Ese es el camino del Señor. Si tú quieres llegar a Dios, transita por la senda de la humillación y vas a ver que muy rápido te lo vas a encontrar. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, te lo digo hoy en el nombre de Jesús, si tú quieres tener un encuentro poderoso con Dios, ve a la humillación y vas a ver cómo Él se va a revelar a tu vida. Amén. Así como Jonás, debemos predicar la palabra de Dios, porque el que toca los corazones es el Señor, no nuestras palabras. ¿Cuál fue la gran predicación de Jonás? Dice,
Mira, veamos la predicación de Jonás. Veamos una predicación simple. Mira lo que dice la gran predicación. Veamos la gran homilética de Jonás. Veamos los estudios teológicos de Jonás. Veamos la preparación del seminario. Veamos la preparación de los estudios del profesionalismo de Jonás. Veamos la gran homilía. Vamos a escuchar un tipo excelente en su elocuencia. Veamos la elocuencia, el denuedo de las palabras de Jonás. Veamos cómo hizo una tremenda introducción. Veamos el contenido, veamos la gran conclusión, veamos el gran sermón de Jonás. Veamos, ahora impresionémonos todos con el gran mensaje que entregó Jonás. Veamos ahora la gran predicación. Veamos ahora el grande mensaje y grande y elocuente que era Jonás. Dice así el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué gran sermón! ¡Qué gran mensaje! Jonás se fue al griego, al hebreo. Jonás aprendió latín. Jonás empezó a estudiar las lenguas de la antigüedad. Jonás fue y empezó a aprender. Fue Jonás sinagoga por sinagoga. Jonás tenía licenciatura, maestría. Jonás tenía doctorado en teología para predicar. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué gran mensaje! ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 palabras fue su predicación. Y la gente se convirtió. ¡Qué ironía! De predicar 8 palabras y que la gente atienda al llamamiento. Que la gente atienda al llamado. El que toca los corazones en la predicación es el Señor, no nuestras palabras, no nuestros estudios. Y no estoy poniendo como que los estudios no son importantes, porque yo también los tengo. El asunto es que eso no es importante cuando el que toca los corazones es el Señor. Noé predicó y pregonó. Dice que Noé era un pregonero de justicia. Y Noé predicó y nadie se le convirtió. Y Noé predicaba con todo el corazón y nadie se convertía. Y nadie hacía caso a la predicación de Noé. Pero viene este Jonás que predicó así rápidamente 8 palabras y la gente se le convirtió. Que el que toca el corazón es Dios, no nuestras predicaciones, no nuestra grandilocuencia, no son nuestros estudios teológicos. No es cuanto sepamos de la Biblia, sino que Dios toque los corazones de las personas. No somos nosotros quien hace la obra, sino que es Dios. No son tanto nuestros dones, sino que Dios tenga misericordia. Porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. En otras palabras, sino que es Dios quien toca los corazones. Prediquemos simplemente la palabra de Dios. ¿Por qué se le convirtió la gente a Dios? Porque la palabra venía de Dios. Eso sí, versículo 1 dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Para que la palabra de Dios tenga efecto en la gente, la palabra tiene que venir de Dios. Que no venga de los libros que estás leyendo. Que no venga de los estudios teológicos. No, el rema viene de Dios, la palabra vino de Dios. ¿En qué universidad estudió Jonás? En una sola, en la universidad donde aprende a escuchar a Dios, su palabra, y ya. Donde aprende a escuchar la voz de Dios. Vino palabra de Jehová diciendo: para que la predicación tuya, hermano, hermana, que prediques tú, tiene que venir de Dios. Tiene que venir por un rema de Dios. Aprende a escuchar, a tener intimidad con Dios. Dice el profeta Jeremías, Dios hablando a través de él, y dice: si estuvieran en mi secreto, yo les enseñaría a escuchar mi voz. Por cuanto no están en mi secreto, hablan de su propio corazón. Dicen: soñé, pero Jehová no ha hablado. Pero si hubieran estado en mi secreto, yo les haría conocer mis palabras, dice el profeta. Este Jonás sabía cuál era la voz de Dios, porque para aprender a predicar hay que predicar lo que Él nos predica a nosotros primero, porque predicamos lo que oímos de Él, lo que escuchamos de Él. Como dijo el Señor: lo que oí de mi Padre, eso hablo. La palabra que hablo no es mía, dijo Jesús, sino que es de mi Padre.
Para que la palabra de Dios tenga efecto en las personas, el mensaje tiene que venir de Dios, que no venga de los libros. La palabra nueva que viene de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La palabra para hoy. Esa es la palabra que hay que predicar para que tenga efecto en quienes la oigan. Dios toca los corazones. A nuestros ojos a veces no se produce nada, pero el Dios invisible opera invisiblemente en las personas. A veces decíamos que las palabras que predicamos pudieran producir un cambio inmediato, que al otro día ya empezara a hacerse, y generalmente no es así. Pero la obra de Dios, del Dios invisible, opera invisiblemente en los corazones. Cuando la semilla es plantada en la tierra, la semilla no se ve, la tierra cubre la semilla y la semilla se vuelve invisible a nuestros ojos. Pero está ahí. Así es la palabra que viene de Dios. Cuando la palabra viene de Dios, va a dar fruto tarde que temprano. El asunto es si es lo que estamos predicando es palabra de Dios, o son nuestros propios pensamientos, o si es lo que leímos, o si es lo que tomamos de algún libro o de alguna otra cosa y no es palabra de Dios. Hay que suministrarse por Él, de recibir de Él la impartición de su palabra. No importa cuánto tarde la buena semilla en dar su fruto, es Dios quien da el crecimiento de la semilla. ¿Por qué? Si la semilla es suya, va a dar fruto. Si la semilla es tuya, no va a dar fruto. Si la semilla que tú predicas es de Dios, si la palabra es de Dios, va a dar fruto. Es la buena semilla. Mateo capítulo 13 dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Y la semilla es la buena palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a dar fruto cuando es la palabra de Dios. Ojo con eso. Jonás predicó porque Dios se lo mandó. Siempre lo que Dios nos manda hacer tendrá fruto. ¿Por qué Jonás tuvo éxito? ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Para que tengamos éxito en nuestra vida, éxito ministerial, éxito familiar, éxito en toda área de nuestra vida, debemos hacer lo que Él nos manda hacer. Porque cuando Él nos manda hacer algo, eso tiene fruto. No hagas cosas de tu propio corazón, porque quedarán sin fruto. Como Jeroboam, que inventó sacerdocio, que inventó fiestas, que inventó cosas de su propio corazón e hizo pecar a Israel. Y Dios se molestó. No inventes cosas de tu propio corazón. No saques iniciativa de tu propio corazón. No hagas lo que Él no te ha mandado hacer. Antes bien, dile como dijo Saulo antes de convertirse en Pablo. Le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo no le propuso una propuesta, un proyecto a Dios. No. A Dios no hay que presentarle proyectos. No. Hay que preguntarle qué hay que hacer. Pregúntale qué hay que hacer. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Saulo nos enseña y nos dice que debemos preguntarle al Señor. Si quieres sabiduría, yo te entrego una luz de sabiduría que es muy simple. Pregúntale a Dios qué hay que hacer. Cuando no sepas qué tú tienes que hacer en tu vida, ve la humillación y pregúntale al Padre qué quieres que yo haga. Y si no te contesta, vuelve y pregúntaselo las veces que sea necesario, hasta que conteste. ¿Qué quieres que yo haga? A Dios no le presentes proyectos, ni tus iniciativas, ni tus intenciones, no. Dile qué quieres que yo haga. No hagamos nada nunca de nuestras iniciativas, porque nunca fructificará. Todo acuerdo humano nunca prevalecerá. Me dirijo hoy a quien llega a escuchar este video y llega a ver escuchar esta palabra en la posteridad. Los acuerdos humanos nunca prevalecerán. Cuando tú haces acuerdos humanos con tu familia, con tus hijos, con quien tú seas, queriendo manipular la obra de Dios, queriendo manipular y acomodar a cualquier persona con acuerdos humanos en la iglesia, en la obra de Dios, quiero decirte que quedará sin fruto. Porque Adonías empezó a fraguar para quedarse con el trono, con algunos sacerdotes, con algunos soldados, con algunos oficiales en Israel.
Y los acuerdos humanos no prevalecieron para con Adonías. Quería el trono Adonías y Dios no se lo dio. Dios no lo permitió. Los acuerdos humanos nunca prevalecerán. Cuando hay acuerdos humanos, nunca fructificarán. El reino de los hombres no se impone en el reino de Dios. Las prácticas del mundo no funcionan en el reino. Las iniciativas, los proyectos personales, apliquémoslos en nuestro trabajo, en el mundo, en otro campo. Pero en la obra de Dios, los acuerdos humanos, las iniciativas humanas y acuerdos personales nunca fructificarán. Porque Dios es quien hace fructificar. Dios hace crecer. Cuidado con hacer acuerdos humanos, manipulando humanamente algo, alguna situación, que Jehová lo mira todo. Él vio la humillación de los de Nínive, pero Él también ve cuando estamos obrando de mala forma. Saquemos las iniciativas personales, las grandes ideas, como aquel hombre que oraba y le pedía y le decía a Dios, podríamos hacerlo de esta forma, y podríamos hacer acá, podríamos hacer allá, y empezaba a tirarle ideas a Dios, ideas acá, empezó a aconsejar, empezó a darle ideas de lo que hay que hacer a Dios. Y viene la voz de Dios y le dice a este gran hombre de Dios, y le dice, ¿desde cuándo eres mi consejero? ¿Desde cuándo tú me das ideas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo yo escucho lo que tú me estás diciendo para ponerlo por obra? ¿Cuándo? Apaguemos el opinador, porque aquel que manda es el Señor. Saquemos nuestras ideas, nuestros acuerdos humanos, que dejemos que Él haga su obra. Recordemos cuando David quería hacerle un templo a Jehová. David pensó, wow, yo moro en un palacio y Jehová entre cortinas. ¿Cómo va Jehová a morar entre cortinas? Yo le voy a hacer un templo a Jehová y le voy a empezar a construir una casa a Dios. Y Dios se molesta para con David. Envía al profeta y le dice, ¿tú me has de edificar casa a mí? ¿Quién eras tú, David? Cuando estaba detrás de las ovejas, David, ¿quién eras tú? Yo quiero decirte, David, que tú no me vas a edificar casa a mí. Más bien yo te voy a edificar casa a ti. Dios desecha nuestras ideas. Y no es que nuestras ideas sean malas o sean poco nobles o poco bien intencionadas. No, Dios lo conoce todo. Es que tus ideas y las mías no se comparan a las suyas. Dice el profeta Isaías que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos, ni nuestros proyectos, ni nuestros intereses, ni nuestras ideas están al nivel de las suyas. No, ni lo pienses. Mejor hay que preguntarle a Él qué hay que hacer. David quería construirle casa y Jehová le iba a construir casa a él. Vamos a hacer un resumen de este capítulo. Dice así. Este capítulo revela que si obedecemos al Señor, tendremos su favor. Que su palabra llega siempre a tiempo y da fruto en el buen corazón. Y que la palabra venía de Dios, por eso los ninivitas se convertirían. Para que todo tenga fruto, para que todo tenga éxito, para que todo funcione, tiene que venir de Dios. Para que la palabra funcione, la palabra debe venir de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a dar fruto. Espero que este mensaje te haya bendecido. Espero que Dios te haya ministrado. Espero que Dios te haya hablado. Espero que Dios te haya bendecido con esta palabra. Ya próximamente vamos a estar compartiendo el último capítulo del libro de Jonás, que corresponde al capítulo 4, y vamos a estar haciendo los resúmenes del libro de Jonás. Espero que sea de gran bendición. Que Dios te bendiga.